Hola, yo creo que a estas alturas te estarás preguntando ¿por qué Daniela es tan intensa con todo este tema de la alimentación y el detox? Por eso voy a hacer este video para contarte un poquitito de mi historia. Yo desde que nací fui intolerante a la lactosa, pero no era gran cosa, al final pues podía comer de todo. Durante la adolescencia empecé a tener muchísimos problemas hormonales y muchísimo desajuste y también empecé a tener gastritis, colitis, estreñimiento y una serie de síntomas. Yo creo firmemente que la salud es 50% mentalidad y emociones y el otro 50% lo que comemos. Pero en este video me voy a enfocar en la alimentación. Ya haremos otro sobre la mentalidad y cómo y el mundo maravilloso que existe en todas esas posibilidades de la mente, cómo poder sanarte también con tus pensamientos. Pero en la alimentación, que es lo que vamos a ver hoy, es también muy importante porque también somos lo que comemos. Mediante todos esos rollos de gastritis, colitis y estreñimiento fueron cada vez más agudos. A la edad de los 19 años me dio un colapso pulmonar porque todo el mundo somos alérgicos a los ácaros, que es el polvo, pero cada quien tiene niveles de severidad. Y yo era sumamente alérgica. Y por estar en un lugar donde estaba en aire acondicionado constantemente y no estaba limpio, fuera de Cancún, pues me dio un colapso pulmonar donde el 70% de mis pulmones no estaban funcionando. Entonces, mientras me estabilizaron y pude volar y regresar a Cancún, fue un gran susto. Cuando regresé aquí fue un venir y regresar de emergencias porque tenía unos cuadros asmáticos muy fuertes. En una de esas idas al hospital, un doctor que no era de Cancún, sino venía a dar consultas una vez al mes, se acercó porque le llamó la atención que me vio en la misma semana 2 veces. Él se acercó y ya cuando vio todo mi cuadro me dijo: tú lo que tienes que dejar es el azúcar, el gluten y la lactosa. Y si crees que puedes hacerlo, escríbeme. Y me dio su tarjeta con su correo y toda su información. Lo investigué un poquito en internet. Su nombre es Javier Covarrubias, que actualmente tiene un libro sobre las alergias y él sacó adelante a su hijo con autismo mediante la alimentación, quitándole colorantes, etc. Pero él estaba en el proceso de escribir su libro cuando yo lo conocí. Ya que empecé a investigar un poquito más de él, a los 2 días le llamé. Y dije, ok, estoy lista para dejar el azúcar, el gluten y la lactosa. La lactosa realmente no me importaba mucho, pero el azúcar sí. El gluten no sabía ni qué era. Entonces, cuando él lo primero que hizo fue decirme todo lo que no podía comer. Y yo pensaba que el azúcar era dulce, y a lo mejor poner el azúcar agua. Pero había un sinfín de cosas que no podía comer, como catsup. Yo no sabía que la catsup tenía azúcar y muchísimas cosas. Gracias a él aprendí a leer etiquetas. Pero la parte interesante fue que me pidió un examen de sangre y uno de pelo. El de sangre era para ver, pues, ahora sí que toda la información de mí, pero en el pelo quería ver algunas alergias que tuviera y metales pesados. Entonces me acuerdo que fue una prueba que en esa época no se hacía aquí, se tenía que hacer en Estados Unidos. Ahora entiendo que ya se hace aquí, pero era que tenían que cortar el pelo de lo más cerca del cuero cabelludo y mandarlo a hacer estudios. Entonces, cuando regresó la información, era una lista sin fin de alimentos donde te lo marcaban como bajo, medio, alto y severo, ¿no? El nivel de alergia que podías tener o contaminación de ese metal. Entonces salía una lista increíble de, por ejemplo, el gluten, lo que es cebada, trigo, yo salía severo. Azúcar casi que salía la rayita. Y hacía así varias cosas. Pero en la parte de los metales, muy interesante, yo estaba muy alta en mercurio y en plomo. No era severo, pero era alto. Y en los demás estaba medio. Yo no entendía realmente de dónde lo había sacado, ¿no? Porque yo pensaba que solamente la gente que trabajaba en minas iba a agarrar cosas de metales. Realmente no entendía nada. Cuando empecé a hacer ese tratamiento, eran de 3 meses, no comer nada de gluten, de lácteos y de azúcar.
Las primeras 2 semanas me volvía loca y sentía que iba a matar a alguien. Tenía un humor pésimo, me dolía la cabeza y casi que quería, de hecho, 2 veces me escapaba a la cocina a querer agarrar el azúcar a cucharadas. Era como una adicción. Y me di cuenta que mi cuerpo me estaba pidiendo. Y para no entrar en detalles, después de esas semanas, como la 4ª semana, yo me empecé a sentir muchísimo mejor. Ya no volví a tener esos cuadros asmáticos y cada vez se me iba limpiando un poquito más la nariz y me sentía mucho mejor. Realmente después dejé de tener esos antojos de pan o azúcar. Y lo más interesante es que la colitis, gastritis y el estreñimiento desaparecieron. Y por fin iba al baño 1 o 2 veces al día, que para mí era un milagro. Entonces, pues me empecé a avanzar y empecé a creerle un poquito más. Recuerdo que a las 3 semanas me pidió que tomara omega 3 y muchas vitaminas y minerales que él recomendaba en ese momento de USANA, porque me comentaba, ¿no? que él había hecho estudios de todos los que están en GNC y otros lugares que realmente no tenían la cantidad que decían de todos estos nutrientes y que el mejorcito era ese en esa época. Entonces, bueno, yo realmente confié en él, hice todo lo que me pedía en respecto a la comida y realmente vi un cambio. Realmente me sentía súper bien y era otra. Mis ojeras, yo tenía unas ojeras un día que esto no es nada. Yo parecía, se me vieron unos huecos morados. Y realmente yo no descansaba, o sea, me podía dormir 10 horas, 8 horas, pero amanecía súper cansada. Y con esto cada vez iba yo mejorando. Cuando pasaron los 3 meses, me dijo que, bueno, que realmente ya había acabado mi tratamiento y que poco a poco podía yo incorporar mi dieta anterior. Pero cuando empecé a meter a lo que es panes y así, otra vez el estreñimiento regresó, gastritis y colitis. Me pidió que me hiciera un examen para ver si era celíaca y pues salió positivo. Celíaca somos personas que somos intolerantes al gluten y no podemos comer esa proteína que viene en el trigo o cebada o algunos otros. Entonces, prácticamente yo no podía comer panes, ni galletas, ni hot cakes, ni todo lo que tenga harina de trigo. Entonces yo me la vivía comiendo tamales y tacos y muchas cosas así. Comía muchísimas frutas y comía pues realmente lo que veía que no tuviera azúcar. Para esa época tú puedes decir que bueno, una dieta basada en tamales a lo mejor había subido de peso, pero cada vez estaba más delgada. Y pasando el tiempo, empecé como a los 22 años, con este tipo de alimentación, pues ya no tenía a lo mejor ni gastritis, ni colitis, ni estreñimiento, pero empecé a tener otros síntomas. Aparte de un cansancio excesivo, tenía muchos dolores de cabeza y tenía sinusitis, y se empezaron a crecer todos estos síntomas. Después de todo esto empezó a avanzar un poquito los síntomas y empecé a tener, mareos. Yo pensaba que al año estaba embarazada 8 veces al año porque tenía muchísimos mareos, muchos retrasos, me mareaba, tenía náuseas y tenía todos los síntomas del embarazo, pero no estaba embarazada. Entonces, realmente cuando me empecé a checar, nadie sabía qué me pasaba porque todo se veía normal. Empecé a me empecé a desmayar y empecé a tener como síncopes, porque realmente nunca perdí el conocimiento, pero sí como que me desvanecía, no me podía mantener parada. Entonces no quiero contarles tan largo, pero después de ir y venir de médicos en México, Mérida, al DF, Monterrey, llegué con unos doctores en México donde me diagnosticaron disautonomía. En esa época casi que sentía que era la única que lo tenía en el mundo, pero hoy día ya tenemos hasta el mes internacional de la disautonomía y más de 70 millones de personas la tienen. Y la verdad es que es impresionante cómo este síndrome, porque no es una enfermedad, sino es un síndrome, se puede controlar. Entonces, en pocas palabras, el sistema el sistema nervioso pues es autónomo, pero en este caso cuando está el sistema nervioso tan dañado llega a tener una lesión y se vuelve disautónomo. Entonces las cosas que hace automáticamente de repente las deja de hacer.
como por ejemplo el sistema circulatorio, poder hacer que la sangre se riegue correctamente. Entonces a mí lo que me pasaba es que cuando estaba de pie, la sangre se me iba a los pies y las venas no hacían esa vasoconstricción que correspondía y no me llegaba a la parte de arriba. Entonces el corazón empezaba con taquicardias o arritmias por tratar de acelerar y que bombear más la sangre. Entonces el cuerpo te desmaya para que la sangre de los pies se vaya a la cabeza. Entonces por eso me desmayaba. Entonces ya después de que ellos me dijeron de qué se trataba, empecé a tener pues más cuidados, pero la verdad es que con el calor de Cancún y los hornos, porque yo me la vivía cocinando, pues las venas se dilatan y no era calidad de vida porque me desmayaba cada rato. Entonces, bueno, me tuve que ir de Cancún, me fui a España, donde ahí tenían más conocimiento y tenían más cosas para poder hacerlo, aparte la medicina era más barata allá, etcétera, etcétera. Pero bueno, estuve 2 años en silla de ruedas porque realmente me desmayaba bañándome o haciendo una serie de cosas. No pude manejar y muchísimas cosas. Entonces, el estar allá, iba a empezar un tratamiento para tener mejor calidad de vida y pues tenía 23 años y quería comerme el mundo, pero no podía en ese momento. Al paralelo, una de mis mejores amigas estaba embarazada, pero al 3er mes de embarazo le detectaron leucemia. Entonces, ella obviamente pues quiso continuar con el embarazo y no aceptó las quimios y intentó hacer algunas cosas naturales para poder sobrellevar el embarazo y llegar a un buen término, pensando que no iba a tener mucho tiempo de vida. Y uno de esos conoció a Donato de la O, el primer trofólogo en México, donde por medio del alimento te puedes curar. O sea, él lo que hacía era por medio de jugos y verduras poder resetear tu cuerpo y poder atacar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pillas en los riñones o muchísimas cosas por medio de desintoxicaciones. Entonces, ella estando embarazada empezó a darle seguimiento a todo lo que le decía, mientras que yo estaba en España. Cuando ella empieza a mejorar, veo que bueno, hoy día tiene 2 bebés y está perfecta. Ella sí se va a hacer el examen, las plaquetas siguen igual, pero no ha avanzado y ella pues sigue con esa alimentación totalmente natural. Para mí eso llamó muchísimo la atención de que ella iba mejorando y ella podía continuar con su embarazo. Entonces yo intenté comer un poquito mejor. ¿Por qué? Porque la verdad yo me fui con la finta. Cuando decía cosas sin gluten, yo decía, sí, galletas sin gluten, yay, pan, pizza, cosas así, pero realmente era todo procesado. Te decía, no tiene harina, no tiene azúcar, no tiene huevo, no tiene polvo para hornear, no tiene pero entonces ¿qué tiene? Me estaba comiendo puro químico. Entonces pues obviamente me empecé a contaminar sin darme cuenta en ese momento conscientemente. Pasó el tiempo, me embaracé y cuando nació mi hija pues me metí un poquito más de lleno para yo estar mejor. Cuando ella empieza a tuve que dejar de dar pecho porque yo empecé a tomar mis medicinas. Ella empezó a presentar una alergia súper fuerte a todo lo que es la leche en polvo. Entonces le tuvimos que cambiar leches como 6 veces hasta que la pediatra me pidió que le hiciera un examen de alergias. Y bueno, acostumbrada de que ya me habían hecho uno a mí, se lo hicimos con los ojos cerrados. Cuando salió el resultado, salió que era alérgica a los frutos secos, al huevo, al pescado, a la leche y a la proteína de vaca, que no es nada más la lactosa, sino la carne de la vaca, la carne de res y también caldos, etcétera. Entonces, pues realmente ahí me di cuenta que yo tenía que sí o sí saber cómo sustituirlo. Porque para esto te cuento que a mi hija no le pudieron poner más que una vacuna, porque la vacuna está hecha con albumina que tiene el huevo y a mi hija se le cerraba la garganta cada vez que consumía algo así. Entonces el pediatra me dijo, no la puedes vacunar, pero tienes que tener sus defensas al 100%, o sea que la tienes que súper alimentar. Entonces yo en ese momento pues en vez de carne le daba cordero y en vez de lo demás le daba pollo y pavo, más algunas frutas y verduras, pero realmente pues no sabía cómo hacerlo, pero estaba chiquita. Cuando cumplió 2 años, esto es un poco chistoso, bueno no chistoso sino como que es algo que fue muy fuerte para mí, que a veces dudo en contarlo, pero para mí fue como un parteaguas, porque cuando ya más o menos tenía 2 años,
una amiga que tenía una hija de la edad de mi hija, la hermana mayor de 6 años y medio, empezó a tener su periodo. Entonces, pues claro que fue muy impactante, y cuando ella le llevó al pediatra, le dijo el pediatra que no coman nada de pollo por un año. Entonces la niña lo dejó de comer y a los 6 meses se regularizó. Pero a mí me quedé impactada porque mi hija comía pollo y pavo todo el tiempo y casi que salían plumas, porque yo no tenía cabeza para darle otra cosa. Entonces ahí fue cuando dije, me tengo que poner las pilas porque esto no quiero que le pase, ¿no? Y me empecé a ir muchísimo a la comida vegana para poder hacer un hot cake y poder sustituir el huevo y que la harina y que la mantequilla y todo esto como lo hacían ellos. Y me empezó a ir muy bien, pero yo seguía con una sinusitis y una migraña y muchas cosas. De hecho tenía quistes ya y me iban a operar para poderme pues mejorar la sinusitis, porque era impresionante, no podía ni hacer así, me dolía. Entonces me acordé de Donato de la O y me inscribí a algunos módulos de él y empecé a estudiar antropología. Y él también me mandó a hacer un detox muy rudo porque era a base de jugos y de todo crudo, o sea, de puras frutas y verduras. Y creo que los últimos 15 días era pescado blanco, pero era a base de cómo combinar los jugos. Yo no sabía que, por ejemplo, el plátano, el melón, la sandía y el mango se tienen que comer separado. No sabía que la fresa y el plátano, si lo juntas, te hace mucosidad en el intestino y te inflama y te tiene una colitis. O sea, toda esa información para mí era como nuevo. Entonces, empezar a aprender a él cómo combinar los alimentos para mejorar cierta cosa o evitarla, para mí era como muchísima información. Entonces, pues de plano me tuve que poner a estudiar. Haciendo todo eso, me mejoró el 100% la sinusitis, pero ojo, los primeros 4 días sentía que me moría porque fue una desintoxicación total, así como el azúcar. Bueno, pues ahora fue como que del cuerpo. Me acuerdo que tenía esta fiebre, tenía muchísimo, mi nariz pues no paraba de sonarme y muchas cosas así, hasta que él me decía, aguanta, porque esto va a ser beneficioso. Igual mi amiga, que ya lo había vivido este proceso. Entonces lo hice y pues nunca me tuvieron que operar, y a la fecha estoy muy bien. Y cuando empiezo a tener como un dolor de cabeza y veo que sinusitis, observo que estoy comiendo y me doy cuenta que es cuando estoy aflojando y empiezo a mezclar alimentos. Es muy interesante saber qué alimentos puedes ir con qué para, por ejemplo, hacer una limpieza de hígado o de riñones, o cómo mejorar ciertas cosas, ¿no? La tiroides, yo no sabía que el jugo de jícama era buenísimo para la tiroides. Entonces, ahora sí que me di cuenta que en las frutas y verduras estaba toda la medicina que necesitamos, y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, empecé a meterme de lleno, y para poder tener a mi hija pues bien alimentada y con sus defensas arriba, por el tema de que no tenía ninguna vacuna. Para esto, a mí esta vida, ahora sí que con frutas y verduras y con esta correcta combinación, cada vez tenía yo más energía, no me paraban, no me veían ni el polvo, toda la gente que me conocía. Y pues claro, dejé la silla de ruedas, empecé a manejar yo, empecé a hacer todo yo y estar muy bien. Entonces, para el tema de mi hija, hoy día tiene casi 9 años y ya no tiene ninguna alergia más que el cacahuate. De todos los frutos secos, el único que le da alergia es el cacahuate. A los 6 años hice el intento de darle el huevo y ya no le pasó nada. Pero aún así, pues muchas cosas nos acostumbró. Es súper importante que claro, a los niños que viven rodeados, ¿no?, de fiestas en la televisión y todo lo que ven, pues se les antoja todo, y para mí sí era muy difícil y me ponía de cabeza, y eso despertó mi creatividad para, por ejemplo, de chiquita, como yo sabía cuánto tenía que tomar de carbohidratos, de azúcares, y grasas buenas, pues por ejemplo el aguacate, que es una manera muy fácil de poderle darle varios nutrientes, ella no lo quería ver ni ver porque era verde. Entonces, bueno, empezamos a hacer, por ejemplo, el betún de chocolate, porque si tú bates el aguacate es totalmente mantequilla. Entonces, al ponerle un poquito de dátiles, aceite de coco y cacao, pues se hace un betún. Entonces yo se lo daba esas tortitas de arroz, tostadas de arroz, le decía, ¡ay, chocolate! Y pues se lo comía y se lo empacaba divino. Ahorita actualmente ya sabe qué es y ya me ayuda a hacerlo, pero antes
que ni se diera cuenta, ella se lo comía perfecto. Entonces ese tipo de cosas me hicieron sacar la creatividad para que pueda comer bien. Y también me apoyé de muchísimos suplementos, porque así como se acuerdan que en ese momento me tomaba yo el Usana, el de omega 3 y algunas vitaminas, encontré que había otros que también eran muy buenos y que también se lo podía dar a mi hija. También encontré otras proteínas para ahora sí que nutrir más, enriquecer los licuados y los smoothies, porque aún así los jugos verdes y los smoothies tienen muchísimo aporte, pero también no acabamos de comer todos los aminoácidos y todos los antioxidantes que el cuerpo necesita para estar bien y vital, para nuestras uñas, para nuestra piel, para nuestro pelo. Entonces me daba cuenta que cómo poder agregárselo, porque quieras o no, las frutas y verduras, por más orgánicas que sean, el subsuelo de la tierra ya le hayamos dado en la torre, y eso pues claro que afecta. Entonces hay muchas cosas que para poder ayudar a que mi hija comiera mejor, y yo también, me ayudaba de algunas proteínas veganas. Pero fue un reto encontrar una proteína que me ayudara para que no fuera, porque aunque había unos de base de chícharo, pero tenía muchas otras cosas que no realmente nutrían. Por ejemplo, encontré una que es totalmente, está hidrolizada, que absorbe mejor el cuerpo, que tiene aminoácidos, vitaminas, fibra, y lo más importante es que no tiene colorantes, es sin gluten, sin lactosa, está hecho de plantas, que no sabe a nada, no sabe a nada y no tiene nada modificado, genéticamente modificado. Entonces, pues eso de no saber a nada me ayudó, porque algunos saben a vainilla, pero esto se lo puedo poner a todo. Cuando hacía una crema de brócoli o de zanahoria o lo que sea, como no uso leche, pues a veces obviamente queda un poco líquida. Entonces al ponerle este polvo se hacía más espesa y al final estaba dando todos los nutrientes que necesita. O por ejemplo se lo podía hacer a una paleta helada de fresa, por ejemplo, fresa con naranja. Le ponía un poquito de la proteína y la metía al congelador y quedaba una paleta, pero en esa paleta tenía todos los nutrientes que necesitaba, y ya según ella era un postre. Entonces empecé a hacer cosas para que ella realmente disfrutara la comida y disfrutara comer bien. Y pues bueno, me gustaría compartirte que justo por eso me he vuelto en busca de todos estos nutrientes en la comida, esa combinación correcta para los alimentos, y también todo lo que nos ponemos, porque ya no te conté, pero ella también tenía el mercurio elevado y plomo, y yo no sabía por qué, pero mucho tiempo yo le daba como 3 diarias de esos que son como Gerbers que se toman, así que vienen sobrecitos con una cosa como popote, pero si tú lo abres adentro es metal, entonces eso se lo estaba absorbiendo, y como tomaba 3 diarios, tenía mucha toxicidad en el cuerpo. Entonces, como no le podía hacer una detox tal cual, le empecé a dar muchísimas de estas cosas que te comento. Entonces a mí me ayudó muchísimo el poder ayudarme con suplementos. Por ejemplo, estas son las vitaminas que tomamos, que se llama Nutrify, que estas son las minerales y estas son vitaminas, y hay otras más, pero estas son las que nosotros dos tomamos. Y también esta es la proteína que le encanta, porque esta es de chocolate, pero la pongo a otra que se llama Pure Nourish, pero esta ahorita ya no la tengo, se me acabó. Pero ya esta se la pongo para también dar un boost en la mañana, y es sabor chocolate. Bueno, tiene cacao belga. Y como puedes ver aquí, dice que no contiene nada, ¿no? De lo que no puedo, como colorantes artificiales, es bajo índice glicémico, que es muy, muy bueno, porque no tenemos esos picos de azúcar. Y bueno, libre de gluten, lactosa y de OGM, que son organismos modificados, genéticamente modificados, y soya. Entonces, pues realmente muchas veces le ponen mucha soya y es como que engordan la proteína, pero realmente no tiene mucho aporte nutrimental. Entonces, bueno, me volví adicta a leer lo que son los ingredientes para poder entender qué le estaba dando a mi hija. Y pues también existe un sinfín de cosas como pinta uñas naturales, donde para podemos seguir viéndonos bellas, maquillaje, pero sin tener que tener toda esa toxicidad en nuestra piel.
Aprendí a hacer mis perfumes con aceites esenciales porque el alcohol en ese momento también me hacía doler la cabeza. Ahorita ya aguanto mucho, pero ahora ya que tengo esa conciencia no lo uso, o a veces de vez en cuando. Pero intento pues realmente poder mantener mi salud por medio de las cosas que usamos todos los días. Porque todos los días la pasta de dientes, desodorante, el shampoo es lo que le estamos poniendo a nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Entonces el poder, no nada más aprender a hacer todo esto, porque en mi época no había tantas cosas, ahorita ya existen muchísimas marcas que te venden pues desodorantes, shampoos y todo esto libre de parabenos y muchísimas cosas que no te tapan los poros, pero antes no había tanta variedad. Entonces, pues a mí me gustaría invitarte a poder darte otro clavado en todo lo que es la alimentación y esa conciencia en lo que estamos comiendo y en lo que estamos, los hábitos de alimenticios que estamos heredando a la gente a nuestro alrededor. Y pues gracias por darle esos 3 días de respiro a tu cuerpo y por haber escuchado el final de este video. Te agradezco muchísimo, y si tú quieres saber más, si quieres aprender un poquito más sobre cómo hacer más recetas divertidas o poniendo muchísima nutrición en los alimentos para ti o para tus familiares, no dudes en escribirme. Pronto voy a sacar mi ebook y empezaremos un taller de cómo hacer comida deliciosa pero altamente saludable. Un abrazo.